general, la comunicación en general, pero particularmente la comunicación política, suele mirar a los procesos de comunicación, al mundo de la comunicación, desde los que tienen algo para decir, desde los que quieren hablar, en general desde los políticos, desde los partidos. Y entonces mi primera propuesta es mirar al revés, es decir, ¿qué ven las redes o cómo ven las redes a los políticos? Y en ese sentido tendríamos que empezar a hablar un poco de qué es lo que pasa en las redes. ¿Por qué? Bueno, porque con el perdón por todas las simplificaciones, esta cuestión de la comunicación política, sea en campaña, sea en gestión, finalmente siempre termina reduciéndose al problema del medio de difusión, que puede ser más colaborativo, más participativo, menos participativo, pero que finalmente termina en el problema del medio de difusión. Ejemplos hay miles. Y esto tiene que ver con lo que decía antes, ¿no? Paradigmas funcionales que tienen que ver con los que tienen algo para decir, con los que quieren decir algo. La idea de controlar el medio, la ilusión de la conservación del mensaje, el sueño de persuasión, etc. Sin embargo, pareciera como que hoy los políticos, sea en gestión, en campaña o lo que fuere, están sujetos a algunas presiones y algunas amenazas. Las presiones tienen que ver con la adopción de ciertas prácticas, algunas que tienden a la cuestión de la transparencia, aparece la presión por el Open Data, el Open Government, es decir, le queremos contar las costillas, queremos saber qué es lo que están haciendo, necesitamos los datos públicos abiertos en forma anónima, gratuita y libre para poder nosotros analizar lo que ustedes hacen. La cuestión del derecho al acceso es una presión. La agenda digital, ¿cuántos políticos realmente tienen una agenda digital? ¿Cuántos se están preocupando realmente por lo que le interesa a ese conjunto de personas que vive sobre las redes? Y por otro lado, las amenazas. Está el Big Data. ¿Qué hacemos con esta enorme cantidad de datos que están dando vueltas y que nos permiten sacar conclusiones muy rápidamente para los que tienen algún tipo de capacidad mínima de análisis y alguna capacidad informática? Tienen enormes posibilidades hoy, con los datos que hay hoy, de mirar qué es lo que están haciendo los políticos, qué es lo que están diciendo y chequear realmente cada uno de sus pasos. Y por otro lado, la otra amenaza, y que tal vez sea la más preocupante, no para mí, ¿no? Es la cuestión de la autoorganización, ¿no? Cómo las redes son capaces de coordinarse, organizarse, discutir fines comunes y actuar en consecuencia. Y eso trasciende completamente a la comunicación de masas. No tiene absolutamente nada que ver con estos modelos de medios de difusión, medios de comunicación masivos y demás. Hay muchísimos casos, desde casos no solo de espionaje, pero también hay casos donde se prohíben ciertos contenidos, pero empiezan a aparecer ciertas acciones desde la política que intentan de alguna manera restringir el libre flujo de la información. Restringir el libre flujo de la información de alguna manera es ir contra esas amenazas que evidentemente están viendo que ocurre. Y así entonces uno podría decir, bueno, claro, pero finalmente tal vez esto pueda pensarlo como en dos mundos, ¿no? El mundo jerárquico. Los representantes finalmente están en una jerarquía diferente que los representados, ¿no? Y eso va subiendo hasta que tenemos un grupo de personas que muy ordenadamente y muy jerárquicamente discuten, por ejemplo, en lugares como la ONU o cosas por el estilo. Que claramente uno identifica inmediatamente con lo que es la política. ¿Y cuál es el otro mundo? Bueno, el otro mundo uno podría rápidamente asociarlo a imágenes como esta, y entonces diría, bueno, pero claro, son jóvenes, son adolescentes, tienen ganas de ser un poco rebeldes. Claro, lo que pasa es que también un poco asociado a eso, tal vez, y esto es una tesis interesante y que incluso ya hay mucho escrito sobre el tema, hubo en mayo del 68, hubo una primera... esto es Puerta del Sol en España, ¿no? Con el tema de los indignados. Y los mensajes no son los de una crisis. Los mensajes no son los de nos gustaría esto, nos gustaría lo otro, que obviamente se organizan para eso. Se organizan para lo más pequeño, pero también se organizan para lo más grande. ¿Y ustedes cómo se organizan para eso? Bueno, no tenemos organización porque es tan grande el problema
que ellos ya no hablan de la crisis, hablan del sistema. Ni políticos, ni sindicatos, somos nosotros, cada uno de nosotros, organizados. Aparece Anonymous. Esto es un dolor de cabeza para cualquier político, flor de dolor de cabeza. Pero no solo es un dolor de cabeza, ellos mismos se están proponiendo. Hay que obviar la ley, ser libre. No, estas dos imágenes puestas juntas claramente están hablando de dos mundos completamente diferentes. Aparece Wikileaks. La información debe ser pública, debe ser de dominio público, debe ser cedida a que alguien pueda analizarla a través de Big Data o a través de lo que sea, el procedimiento que sea. Y así aparecieron muchas de las cuestiones que, bueno, tuvieron a mal traer a Assange, los tienen a mal traer por ahí. Y aparentemente este choque tiene que ver con, primero, un concepto de lo que es Internet. Esta idea de, bueno, Internet es como un medio como cualquier otro, ¿no? Esto que dicen los planificadores de medios, dicen, bueno, estaba la radio, la TV, los periódicos, la radio, la TV, siempre lo ordenan igual. Periódicos, radio, TV, Internet. Bueno, claro, ¿qué dicen? ¿Qué se dice desde las redes? Que primero, Internet no es un medio. Después vamos a hablar de eso. ¿Qué dicen los políticos? Bueno, tienen que ser reguladas. Claro que tienen que ser reguladas, porque al ser algo público y de interés público y cosas por el estilo, utilizan algunos argumentos, entonces buscan algún tipo de regulación, cuando en realidad desde las redes se pide que se mantenga la autorregulación técnica, que es la única que hay hoy. El político diría, bueno, en cuanto a las personas, son ciudadanos, son sujetos de derecho, así como lo son fuera de las redes, deben serlo dentro de las redes. Sin embargo, hay que acordarse de esa imagen de Anonymous. Dice, no, somos personas libres, no tenemos condicionamiento. Y si además nos liberamos del condicionamiento físico, entonces tenemos que ser libres y no tenemos que estar sujetos absolutamente a ninguna regulación. Las leyes, no, tienen que tener vigencia sobre las redes como lo tienen por fuera de las redes. Bueno, no, porque hay redes que no pueden aplicarse. Es más, hay leyes que no deben aplicarse y habría que preguntarse si alguna debería aplicarse. Entonces, este choque está generando ciertos conflictos. Algunos conflictos no son el mundo de este choque, sino que son emergentes, son apenas algunos indicios de que este choque se está dando, ¿no? El tema del alcance de derechos, territorialidad y ciudadanía. Yo soy ciudadano ¿de dónde? De Buenos Aires, de Argentina, ¿no? Jerárquico, siempre jerárquico. Mi casa, mi barrio, mi ciudad, mi país. Todo jerárquico. Y ahí se termina, porque después el tema del mundo, bueno, es una cuestión más romántica. Claro, pero en las redes, ¿soy ciudadano de qué? ¿Cuál es el sentido de territorialidad? ¿Dónde aplico una norma? El tema del procomún, ¿cómo replanteamos la naturaleza de estos objetos que estamos compartiendo? Estas cosas nos interesan a todos y voluntariamente las queremos compartir. ¿Y quién nos puede decir algo al respecto? Empiezan a aparecer estos movimientos, el copyleft, ¿no? El tema del dominio público para todo, o el Creative Commons como una cosa intermedia. La cuestión de la independencia, el tema del gobierno de Internet, que tanto se está hablando, ¿no? A ver, esta discusión política jerárquica de representantes, de alguna manera intenta decir, a ver, cuáles son las normas, cuáles son las cosas que tienen que ver desde el punto de vista político con la gobernanza de Internet. Pero claro, finalmente tiene que ver con modalidades tradicionales, el empowerment. O sea, un tipo que está conectado hoy a Internet, que tiene capacidad de producir, de compartir, de aprender por su propia cuenta y de accionar y de coordinarse con otros, es un tipo que tiene poder. Y el tema de la política de la red. La política de la red, entendida en su mínima expresión, tiene que ver con una cuestión técnica, con un protocolo que no discrimina de dónde viene la información ni hacia dónde va la información. Y sobre eso se construyó Internet los últimos 50 años, 40 años. Ni más ni menos. Con lo cual es toda una definición política. Y eso se llamó net neutrality, la neutralidad de la red. Con lo cual, básicamente hay algunos emergentes de esto, ¿no? De estos problemas, de estos conflictos, de este choque, que tienen que ver con, bueno, por un lado, la lógica industrial. Hay una lógica industrial que tiene procesos de producción, que son controlados, que buscan determinado producto, que lo logran, aseguran ese producto, garantizan ese producto.
suele estar en manos de expertos, ¿no? Es decir, no es cualquier persona en la calle, un periodista que escribe, es un tipo que está formado, o un tipo que arma automóviles es un tipo que está formado, que sabe hacer eso. Y ahí están los medios, pero están en general todos los portales de los pocos que dicen y los muchos que escuchan. Que entra en conflicto con lógicas colaborativas, ¿no? Taringa todavía está en problemas, digo, pero qué sé yo, LinkedIn, Wikipedia, Google+, Suyahidi, que es un caso para la política muy interesante, Facebook, Twitter, es decir, todo esto está generando otro tipo de lógica, está generando otro tipo de relación entre quienes dicen y quienes escuchan. Y lo peor de todo es que esto no es un fenómeno aislado, no es una cuestión de 5 personas que, porque eran un poco hippies, decidieron compartir todo, hasta sus mujeres, y irse a vivir al lado de la montaña, sino que hoy empieza a aparecer este problema de los emergentes comparables. Y entonces ahora sí esto se pone serio. ¿Qué significa emergentes comparables? Que desde esa lógica industrial tenemos resultados que pueden ser similares o por lo menos comparables con esta lógica colaborativa. Ejemplo paradigmático, Wikipedia. ¿Versus qué? Versus Británica, versus cualquier enciclopedia que quiera. Incluso hay mediciones muy interesantes que miden algunos errores, o cantidad de errores, y hay muchos errores, hay más errores en la Británica que en Wikipedia, ¿no? Entonces aparece el problema de los emergentes comparables. Una posible mirada. Una posible mirada puede ser la cuestión de la cultura, de cuál es la cultura de Internet, qué es lo que subyace debajo de todo esto que nosotros vemos que emerge, bulle y sucede. En principio uno podría decir, bueno, la cultura de Internet es una cultura híbrida, es una cosa simbiótica entre dos culturas que le han dado origen y que han marcado casi a fuegos muchas de estas características. Uno tiene que ver con la cultura científica y otra es la cultura hacker. La cultura científica finalmente tiene que ver, por lo menos desde el punto de vista más romántico de la ciencia, primero con lo meritocrático. Es decir, el mejor científico es el mejor científico respetado por toda esa comunidad. Se le pide innovación. Claro, vas a investigar y vas a generar conocimiento y vas a dar un resultado, pero si no vas a decir nada nuevo, entonces no estás siendo científico. Por otra parte es democrático. Es decir, este mérito se gana por pares. Es decir, son los pares, los iguales a mí, que eligen a uno como mejor que los demás. Y por otro lado, insisto, desde cierta visión de la ciencia, que hoy se está defendiendo especialmente, el problema es la contribución pública. El conocimiento científico es público. Todos se deben acordar, en algún momento de su historia, de haber sufrido con la ecuación de la recta o cosas por el estilo. Creo que nadie pagó royalty por eso, por usarlo. Ni la maestra por enseñarlo, ni ustedes por usarlo. No, la contribución pública del conocimiento es público, es de dominio público. Y por otro lado aparece la cultura hacker. Entonces uno dice, bueno, pero los hackers son personas malas que bajan servidores y molestan a la gente. Sí, algunos sí. Pero también es meritocrática. También es democrática. También se eligen por pares. El mejor hacker es elegido por otros hackers iguales a él que consideran que ese es mejor que los demás. Por otra parte tienen esta cuestión de desprecio terrible a la autoridad, especialmente la basada en dinero y en el poder, en cualquier tipo de jerarquía. Por lo tanto, defienden siempre esta independencia frente a cualquier tipo de institución, o institucionalización, si quieren. Buscan la libertad productiva y además son tremendamente cooperativos. Y si no, veamos algunos ejemplos. Ya que habíamos hablado de emergentes comparables, ¿cuántos países hoy del mundo, cuántos estados hoy están adoptando Linux, por ejemplo, como sistema operativo oficial en vez de Windows? Entonces uno dice, bueno, pero Linux no sé quién lo hace, al final no sé quién lo desarrolla, cómo confío, qué garantía tengo. Bueno, esta garantía los estados lo están adoptando. Es decir, hablamos de emergentes comparables. Estos tipos, con esta lógica, con este open source, con estos bienes comunes, con esto que ponen a disposición del público en forma desinteresada, están compitiendo con sistemas absolutamente organizados, dirigidos y con lógica industrial. Con lo cual empieza a aparecer como una tendencia, ¿no? Empieza a aparecer esta cosa de que lo institucionalizado finalmente tiene que ver con estereotipos, ¿no? Esto está sacado de un banco, está escrito en un banco. Entonces son los estereotipos, ¿no? Es Perón, es Avatar, es Robin Williams, son los estereotipos. ¿Yendo a dónde? Yendo a la queja específica, ¿no? Entonces en la calle
aparece el cartel, Macri no nos escucha, que alguien nos escuche, por favor, ¿hasta dónde? Hasta mi propia casa. Esto de lo desinstitucionalizado ya empieza a ser una actitud individual, no se reciben políticos, ¿cuáles? Ninguno, no molesten. ¿Y es nuevo esto? Bueno, no es tan nuevo. Este señor Barlow, bueno, es uno de los fundadores de una fundación que se llama Electronic Frontier Foundation, la EFF, que es un lugar muy interesante que habla mucho de este tipo de culturas. Pero bueno, además fue músico de una banda y después hizo campesino, bueno, que es una vida interesante. Pero entre todas las cosas que hizo, una de las cosas fue la declaración de independencia del ciberespacio. Y resulta que es otro de estos grandes indicadores que nos dicen de qué se trata esa cultura que está dando vueltas por ahí abajo. Entonces dice, ustedes, gobierno del mundo industrial, que trabajan con la materia, ¿no? Gigantes de carne y acero, vengo al ciberespacio, el nuevo hogar de la mente, el hombre del futuro, les pido que nos dejen en paz. No piden mucho, piden que nos dejen en paz. No son bienvenidos entre nosotros, hablando de choque, ¿no? No tienen soberanía, la territorialidad. No elegimos ningún gobierno ni queremos. Así que me dirijo a ustedes sin más autoridad que aquella con la que la libertad siempre habla. Bueno, está bien. Lo que pasa es que Barlow es un poco exagerado. Bueno, está bien. Vamos a ver otras cosas entonces. Esto que se usó hasta el cansancio para hacer muchos negocios, por supuesto, pero también mucha consultoría y demás. Pero también para fundar muchos argumentos, ¿no? Entonces aparece esta cosa de los mercados son conversaciones. ¿Por qué? Y porque están hechos de seres humanos, los mercados no son sectores demográficos, ¿no? Esto que nos dicen las encuestas, las bolsas de gente que tiene entre 30 y 35 años que no son identificables. Bueno, no, la gente es identificable, no son sectores demográficos. Internet hace posible, esto es medio obvio, ¿no? Entre seres humanos que eran imposibles antes, los hiperenlaces socavan las jerarquías, bueno, efecto de cualquier red. Las relaciones públicas no se relacionan con el público. Claro, cuando yo veo a un señor trajeado después de una crisis hablándome en la tele, no se está dirigiendo a mí, se está dirigiendo a esa masa demográfica. Está claro, no se relaciona con el público. Las compañías tienen temor profundo de sus mercados. ¿Cómo no van a tener temor profundo de sus mercados? Si estamos implementando Linux en muchos estados. ¿Cómo no van a tener? Estás invitado, pero bajate el camello, ¿no? Una cosa así. Sacate los zapatos, esto viene de Medio Oriente. Bajá del camello si querés hablar con nosotros. Somos inmunes a la publicidad. Si querés que te dirijamos la palabra, decinos algo interesante. Y empieza a aparecer esta cuestión de que para las corporaciones tradicionales las conversaciones parecen un mar de confusión, cosa que es cierta, ¿no? Uno dice, bueno, uno mira, se aleja un poco de internet o de la web y mira lo que está pasando y es un mar de confusión, aparentemente. Pero se están organizando más rápido que ellos, claro, ahí están, ¿no? Los ejemplos, las fotos más actuales, fotos más viejas, pero finalmente hay modos de organización más rápido. Hay mejores herramientas, más ideas nuevas y ninguna regla que nos detenga. Y esto es interesante porque uno diría, bueno, pero este es un anarquista. Sí, qué sé yo, la verdad es que los autores no son demasiado anarquistas, son más bien teóricos. Pero lo interesante de esto es cuándo fue publicado. Esto no fue publicado durante el Spanish Revolution. Esto fue publicado en el año 1995. Recién nacía la web, recién aparecía, estaban algunos servidores, había algún que otro millón de usuarios de internet y recién en Argentina estamos comprando acceso privado a internet. Recién en ese momento ya esto estaba, es decir, esto no es que se dice ahora después de las revoluciones o se dijo en el año 69 porque los académicos que inventaron internet eran anarquistas. Con lo cual, si tuviera que resumir en pocos problemas, diría, primero, la cuestión de entender a Internet o a la web como un medio. Evidentemente se trata de otra cosa, se trata de un lugar donde las personas son capaces de coordinarse, son capaces de discutir, es mucho más que un medio. Por supuesto, hay formas de simular los medios tradicionales dentro de Internet, pero Internet en sí no lo es. ¿De quién es? Ese es el otro tema. ¿Es de quien habla, es de quien anuncia, de quien publica? Bueno, eso también es un poco discutible, porque finalmente estas personas están creando sus propios espacios de coordinación y de discusión.
Y por eso muchas veces esa comunicación tradicional, tal cual como uno la piensa, en forma unidireccional y demás, suele fracasar, y mucho. Y el tercer problema es la actitud, el tema de conversar y colaborar. No se puede hablar en las redes sin conversar y sin colaborar, pero para conversar necesito tener una relación, entre comillas, auténtica con el otro, entenderlo desde su identidad, no desde un sector demográfico. Entonces uno podría decir, bueno, está bien, pero ¿y entonces qué estrategias tengo? Porque ante este panorama, mejor me levanto y me voy. Digo, no, bueno, pensemos lo siguiente. ¿Qué pasa si nosotros pensamos que un Facebook, un Twitter o cosas por el estilo es una plataforma X que de alguna manera está acoplada con usuarios? Usuarios que momentáneamente están interesados por alguna cuestión particular y en ese momento, tal vez por 10 segundos, 5 minutos, 1 hora, les interesa eso. Ese es otro tema, ¿no? El gran problema de los sectores demográficos es que son casi inamovibles y fijos. En cambio, estas comunidades son muy volátiles y muy dinámicas. Digo, bueno, genial, tengo una estrategia. Me intermedio a través de estas plataformas. Si yo me intermedio a través de estas plataformas, básicamente estoy comprando los servicios de las plataformas. ¿Los cuales? Los clásicos. Los que de alguna manera me invitan a poder decirle algo a las comunidades a través de las plataformas que tienen ¿qué? Que tienen la capacidad de gestionar la información que dejan esos usuarios aún sin darse cuenta, casi todas sin darse cuenta, como Google, como Facebook, como Twitter, que dejan en las plataformas y que esas plataformas empiezan a hacer inteligencia sobre esos datos para poder venderme un servicio publicitario. Es decir, mejorar la precisión del sector demográfico, en 2 palabras. Hay herramientas y demás. Ahora, estos usuarios siguen pidiendo relevancia, ¿no? Esto de decir, si no me vas a decir algo que me interese, mejor no me digas nada. La cuestión de la privacidad. Es decir, me parece genial, esta es mi identidad, pero hablemos uno a uno y no me espíes. Y que sea poco invasivo, ¿no? Creo que todos tienen esa horrorosa experiencia de entrar a un portal de noticias y que te aparezca un pozo así de Frávega o de quien sea, ¿no? Tremendamente invasivo. ¿Cuál es la otra estrategia? Bueno, la otra estrategia es hacerse amigo. Es decir, en vez de estar intermediado por la plataforma a través de sus servicios, lo que hago es hacerme amigo de las comunidades, que es finalmente lo que me interesa. Necesito la plataforma para poder estar en el mismo espacio que ellos, pero finalmente mi relación es con ellos. Claro, pero esto exige otro problema. Esto exige conversar, porque esas comunidades, otra vez, primero son volátiles, son dinámicas, están hechas de personas. Tengo que decir algo interesante, con lo cual no tengo ninguna otra alternativa más que conversar. Y ahí es donde aparecen nuevos perfiles como los community managers y cosas por el estilo. Y ahí el problema es otro, ahí el problema es la reputación. Si vos querés conversar conmigo, primero limpiá un poco tu reputación, ¿no? Hay que ver con quién hablamos, no cualquiera habla con cualquiera. De hecho, mucha gente bloquea a otra gente, mucha gente borra a otra gente, mucha gente deja de seguir a otra gente, simplemente porque no les gustó, porque se sintieron amenazados, porque se sintieron ofendidos o lo que fuere. Con lo cual todo ese tipo de cosas tienen que ver con la reputación de quien quiere conversar. Y por otro lado, confianza, ¿no? Con lo cual uno podría decir, bueno, a ver, si yo voy a la primera estrategia, básicamente no hay cambios significativos. Del mismo modo que yo quiero decir algo en la TV, digo algo en Facebook. Mejoro mi targeting, nada más. La web entonces, o las redes sociales, son nada más que una cuestión de adaptación, y las comunidades son funcionales a eso. Si yo busco la otra estrategia, la cuestión es que las redes son... empieza la cuestión de la producción de contenidos y del compartir en forma horizontal, en forma pública, en forma caótica, y que tiene que ver normalmente con intereses comunes, y empiezan a aparecer estas prácticas de mashup, vínculo, colaboración y demás. Una de las cosas que estuvimos haciendo el año pasado y que estamos continuando este año es creando un modelo asociado a Twitter para mirar medios políticos y universidades. Entonces, ¿qué hacemos? Comparamos cuentas institucionalizadas con cuentas personales asociadas a esa institución. Entonces, ¿qué hicimos el primer año? Tomamos medios y periodistas que trabajaban en esos medios, generamos 3 componentes, 3 categorías, una de actividad, popularidad y reciprocidad, esto hablamos en Twitter.
Solamente tomando 4 periodistas nos dio un campo parecido en cantidad de tweets que lo que publicaba un medio. Esto fueron más de 3 meses de seguimiento. En popularidad, bueno, 4 periodistas versus 4 medios, 16, ¿no? 4 por cada medio, nos dio una popularidad, es decir, un reconocimiento en estas redes nada más que de 7 veces más, ¿no? Un medio, imagínense La Nación, Clarín, gigantesco, versus 4 periodistas, es solamente 7 veces mayor. Pero lo interesante, y que es lo que tiene que ver con la conversación, son las cuestiones de reciprocidad. Por ejemplo, ¿cuántos mensajes responden los periodistas y cuántos mensajes responden los medios a un usuario particular? Claro, los medios no responden nunca, los periodistas sí responden. ¿En una relación de cuánto? De 100 veces. 100 veces más los periodistas que los medios, ¿no? Y esto va orientado a aquello que decíamos, cuidado con aquello que está ordenado e institucionalizado, porque lo institucionalizado no puede conversar. 1 de cada 3 mensajes de periodistas tienen respuestas o referencias. Esto significa que habilitan otro turno de habla y demás. La cantidad de usuarios que se siguen mutuamente, 125 veces o 140, depende de la medida, veces mayor en usuarios particulares que en medios. Con lo cual, nosotros a partir de estas 3 categorías hicimos un trabajo de un indicador general que hablábamos de contaminación o facilitación de la conversación. Con lo cual, básicamente, en primera conclusión, los medios son contaminantes en esta red particular, por lo menos, los periodistas son facilitadores de este intercambio conversacional. Y por otro lado está esta cuestión de legitimidad, que tenía que ver con este trabajo, que es un trabajo académico, está fundado y demás. Esto de decir, bueno, ¿se adaptan o se van? ¿Vale esta pregunta? ¿Se podría hacer esta pregunta hacia un medio de comunicación? Con lo cual, y un poco para terminar, Internet es plataforma de todos los medios, la política es la política de sus protocolos, es desterritorializada, caótica y multidireccional. La web es un nuevo entorno vital. Para estar en la cultura de la web hay que tener las prácticas de la web, ¿no? Esto de colaborar, compartir, conversar. Las instituciones empiezan a aparecer con este choque, ¿no? Pero fundamentalmente esto de abandonar el espíritu conquistador, dejar de pensar en que uno llega acá porque todos van a escuchar lo que yo voy a decir. Tal vez muchos no lo quieran escuchar. Sobre esto hay, bueno, visiones radicales, visiones modeladas, ¿no? Esto de las visiones más radicalizadas, más extremas, ninguna institución, ninguna regulación, y están los moderados que dicen, bueno, aprovechemos este empowerment que de alguna manera compensa un poco este desequilibrio de poder entre instituciones e intereses. Y finalmente este es el reclamo. En cualquier caso, las redes son de sus usuarios.